El segundo error de la división de la Biblia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento no comienza con los hechos narrados al comienzo de los libros que tradicionalmente se han llamado los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, así como lo oyes. Los Evangelios, aunque son los primeros libros de la última de las dos partes en las que tradicionalmente el contenido de la Biblia ha sido dividido, en realidad no son parte del Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento, por el simple hecho de ser un testamento, es algo que no puede comenzar oficialmente sin que antes haya habido una muerte. Hola, bienvenido, bienvenida a Cruzando el Umbral, el espacio diseñado para ayudar a los creyentes en Cristo a disfrutar a sus anchas de la libertad que Cristo compró por y para nosotros en la cruz, derramando su sangre hasta la última gota. Yo soy Carlos Gamboa y te invito a disfrutar de un nuevo episodio de Cruzando el Umbral. En mi anterior video titulado La espada de la espada, que a propósito si aún no lo has visto te invito a que lo veas antes de continuar viendo este mensaje, expliqué que así como la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo que penetra al ser humano al punto de partir o dividir su alma de su espíritu, también hay otra espada que necesitamos usar para poder penetrar la espada del Espíritu. Es decir, para que podamos penetrar la Biblia y de esta manera podamos interpretarla correctamente. Esta espada es la exhortación que Pablo hizo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Recordemos cuál es esa instrucción. Estudia para presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene que avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Valera 1602. Y esta instrucción va unida a una directriz que tiene que ver con interpretar de manera apropiada la Biblia y que he repetido una y otra vez en mis anteriores videos. Esta directriz es que si bien toda la escritura es provechosa para todos los creyentes en el Dios de Abraham, Jacob e Isaac, y por ende para todos los creyentes en Cristo, sin importar su descendencia o en qué tiempo de la historia hayan nacido, tal y como la misma palabra lo dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, no toda la escritura ha sido escrita a todos los creyentes en el Dios de Abraham que han existido y existirán a través de toda la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, los creyentes en Dios, en la actual era de la gracia? Esto quiere decir que si bien nosotros podemos sacarle provecho a toda la Biblia, no todo lo que está en la Biblia ha sido escrito para que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas. Para interpretar correctamente la Biblia debemos entender que ésta tiene divisiones, las cuales debemos tener presentes a la hora de leer la palabra de Dios, para así poder identificar qué partes de la Biblia no solo han sido escritas para nuestro beneficio, sino que también han sido escritas a nosotros directamente, creyentes en Cristo, en la actual era de la gracia de Dios, para que las apliquemos en nuestro diario vivir. Hablando de visiones en la Biblia, supongo que todo el que haya echado un vistazo a la misma habrá notado que esta está dividida en dos partes, una titulada Antiguo Testamento y otra Nuevo Testamento. La parte de la Biblia llamado Antiguo Testamento también podemos llamarla Biblia hebrea, ya que consta de los libros que los practicantes del judaísmo también consideran Sagrada Escritura. De hecho, el Antiguo Testamento está compuesto por libros que hablan acerca de la historia del pueblo de Israel y que fueron escritos al pueblo de Israel y no a aquellos que no son israelitas, lo que la Biblia llama gentiles. Por otro lado, el Nuevo Testamento contiene libros que los que profesan el judaísmo ortodoxo no consideran que sean parte de las Sagradas Escrituras, muy a pesar de que estos libros en su totalidad fueron escritos por autores cuyo origen es judío, y de que algunos de estos libros fueron escritos teniendo en mente como principal destinataria a una audiencia israelita que tuviera fe en el Dios de Abraham, Jacob e Isaac. Desafortunadamente, esta división que tienen virtualmente todas las Biblias existentes es una división errada
y que por ser errada simplemente ha llevado a la confusión al creyente cristiano cuando éste intenta encontrar en la Biblia su lugar y llamado como creyente en Cristo Jesús. Si has llegado hasta este punto del video, seguramente es porque te ha parecido interesante. Si no me equivoco, te pido que no continúes viendo el mensaje sin antes darle un me gusta y suscribirte al canal, activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas los futuros episodios de Cruzando el Umbral. Tampoco olvides dejar tus comentarios y compartir el video. Gracias por tu apoyo. El primer error de la división de la Biblia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento, es decir, el antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel, no comienza con los sucesos descritos en el primer capítulo de Génesis, el primer libro de la Biblia. En realidad, el antiguo pacto de Dios con el pueblo hebreo, el pacto de la ley de Moisés, no es mencionado sino hasta el segundo libro de la Biblia, es decir, el libro de Éxodo, en su capítulo 19, que viene a ser el capítulo número 69 de la Biblia. El segundo error de la división de la Biblia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento no comienza con los hechos narrados al comienzo de los libros que tradicionalmente se han llamado los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, así como lo oyes. Los Evangelios, aunque son los primeros libros de la última de las dos partes en las que tradicionalmente el contenido de la Biblia ha sido dividido, en realidad no son parte del Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento, por el simple hecho de ser un testamento, es algo que no puede comenzar oficialmente sin que antes haya habido una muerte, tal y como lo dice la misma Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 16 y 17. Allí leemos: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El testador, cuya muerte es necesaria para que el Nuevo Testamento pueda tener lugar, por supuesto, es Jesucristo. A pesar de que el Antiguo Testamento, entre comillas, es decir, lo que se conoce como la primera de las dos partes en las que tradicionalmente se ha dividido la Biblia, va dirigido en su totalidad al pueblo de Israel y se enfoca, a excepción de sus primeros 11 capítulos, en la historia de Dios con su pueblo, siendo este último Abraham y su descendencia. Gran parte de los que se identifican como cristianos en la actualidad, probablemente la inmensa mayoría de ellos, piensa erróneamente que muchas de las cosas que están escritas en la primera mitad de la Biblia están dirigidos a ellos y que por lo tanto esta parte de la Biblia tiene cosas que aplican a ellos en la actualidad. En especial, las promesas de bendiciones de tipo terrenal que Dios prometió única y exclusivamente al pueblo de Israel. Desafortunadamente, gracias a esta forma errónea de pensar, muchos falsos maestros han usado estas promesas de bendición terrenal para enriquecerse ellos mismos, predicando el falso evangelio de la prosperidad. Algo aún peor es que muchos de los que en la actualidad se consideran cristianos viven, o más bien debo decir pretenden vivir, bajo la ley de Moisés, sin saber que tal ley hace parte de un trato de Dios con el pueblo de Israel que hoy en día no está en vigencia, mucho menos va a estar en vigencia con la iglesia de Cristo. Por otro lado, tradicionalmente se ha creído de manera equivocada que todo lo que está en la segunda parte de la Biblia, popularmente conocida como Nuevo Testamento, está dirigido a todos los cristianos que han existido y existirán en la historia de la humanidad, y que por ende todos los preceptos contenidos en esta parte de la Biblia deben ser observados por todos los creyentes en Cristo, sin importar en qué tramo de la historia humana estos se encuentran, cuando la realidad es que el contenido de la segunda parte de la Biblia abarca más de un periodo de la historia de la relación de Dios con la humanidad. Estos periodos son por lo menos tres: el de la dispensación de la ley, el de la dispensación de la gracia y el de la dispensación del reino milenial. En cada dispensación el trato de Dios con la humanidad es distinto, entre otras cosas porque cada dispensación presenta una responsabilidad diferente para el creyente. En futuros videos daré más información con respecto al tema de las dispensaciones. Por lo pronto, quiero dejar claro que debido a que en cada dispensación Dios pide algo distinto del sector de la humanidad
que vive durante el periodo de tiempo en que tal dispensación está vigente, es importante que aprendamos a identificar en qué dispensación vivimos, para así conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para conocer esa información es necesario aprender a dividir correctamente la palabra de Dios, tal y como el apóstol Pablo exhortó a su hijo en la fe, Timoteo, y por medio de él a todos los creyentes en Cristo en la actual dispensación de la gracia de Dios a hacer. En resumen, tradicionalmente el contenido de la Biblia se ha dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Esta división es errónea no solo porque la Biblia tiene más partes, al igual que la historia de la relación de Dios con la humanidad, sino también porque lo que tradicionalmente llamamos Antiguo Testamento en realidad abarca más de lo que es el verdadero Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y lo que usualmente llamamos Nuevo Testamento abarca más de lo que es el verdadero Nuevo Testamento. Esta división equivocada confunde a los miembros del cuerpo de Cristo acerca de cómo deben vivir su fe de acuerdo con la Biblia, o por lo menos lleva a que los creyentes en Cristo de hoy acepten como normas para su vida de manera inconsciente absolutamente todo lo que está en el llamado Nuevo Testamento, el cual contiene exhortaciones y conceptos que resultan contradictorios si intentamos aplicarlos todos en este momento de la historia. Para poder seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas, necesitamos conocer cuáles son las divisiones correctas de la Biblia, a fin de asegurarnos de entender cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios, como creyentes en Cristo en la actual dispensación de la gracia de Dios. ¿Qué es eso que necesitamos saber para dividir correctamente la palabra de verdad? Ese será el tema del próximo episodio de tu canal, Cruzando el Umbral. Gracias por disfrutar de un nuevo episodio de Cruzando el Umbral. Recuerda que si quieres vivir en libertad, debes cruzar el umbral. Para entender qué significa cruzar el umbral, no dejes de ver el primer episodio de este canal, titulado La tragedia del mundo cristiano actual. Hasta el próximo video. Mientras tanto, te deseo gracia y paz.